En la cena familiar anual, mi padre levantó su copa, sonrió con suficiencia y dijo algo que jamás olvidaré: estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la perdedora sentada a esta mesa. Hubo risas incómodas. Nadie lo contradijo. Yo me levanté despacio, coloqué un sobre la mesa y respondí con una calma que ni yo misma sabía de dónde había salido: para ti, papá. Feliz Día del Padre. Luego me di la vuelta, salí de la casa y recuperé el coche de lujo que le había regalado. Minutos después, cuando por fin abrió ese sobre, escuché su grito desde la entrada. Ese fue el momento exacto en el que toda mi vida cambió. Me llamo Isabel Martínez, tengo 32 años, y aunque he construido una carrera brillante en el mundo de las finanzas, nunca he sido suficiente para mi padre. Nunca. Y durante años pensé que el problema era yo. Antes de seguir con mi historia, dime desde dónde me estás escuchando y, si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que se negaba a reconocer tu valor, deja tu like y suscríbete. Tal vez lo que viví te ayude a encontrar el coraje que aún no sabes que tienes. Crecí en una familia que, desde fuera, parecía perfecta. Vivíamos en una zona acomodada, una casa grande, jardines cuidados y cenas elegantes. Mi padre, Eduardo Martínez, había levantado un imperio inmobiliario desde cero y era respetado, temido y admirado a partes iguales. Para él, el éxito no era una opción, era una obligación. Y el amor siempre estaba condicionado. Desde que tengo memoria, mi padre nunca fue el tipo de hombre que iba a las funciones del colegio o preguntaba cómo había sido mi día. Era el hombre que revisaba mis notas buscando el error, el que preguntaba por qué no había sido la mejor entre los mejores, el que repetía que el segundo puesto era solo una forma elegante de perder. Nada era suficiente. Jamás. Mi madre, Carmen, era otra historia. Cuando él no estaba, era cálida, protectora, casi dulce. Pero en su presencia se encogía. Bajaba la voz. Medía cada palabra. Nunca lo contradecía. Nunca nos defendía. Tardé muchos años en entender que no era debilidad, era miedo. Un miedo silencioso que gobernaba nuestra casa. Mis hermanos parecían haber nacido con el manual correcto. Mi hermano mayor, Iván, era el hijo perfecto. Deportista, carismático, brillante. Estudió lo que mi padre quiso, trabajó con él y heredó su aprobación sin esfuerzo aparente. Mi hermana menor, Claudia, tenía una habilidad especial para leer el ambiente. Sabía cuándo hablar y cuándo desaparecer. Era la mediadora, la que suavizaba los conflictos, la que me consolaba en silencio después de otra humillación disfrazada de consejo. Y luego estaba yo. La que siempre se esforzaba más. La que siempre llegaba más lejos. Y, aún así, la que nunca encajaba. Fui la mejor de mi promoción en el instituto. Conseguí una beca completa para estudiar economía. Trabajé mientras estudiaba, me sacrifiqué, renuncié a fiestas, a relaciones, a descanso. Cuando me gradué con honores, mi padre solo dijo que había elegido un sector inestable. Cuando rechacé trabajar en su empresa para abrirme camino sola, lo tomó como una traición personal. Me mudé a Madrid con 2 maletas y una determinación que rozaba la desesperación. Dormí en sofás prestados, acepté puestos junior, soporté ambientes hostiles dominados por hombres que dudaban de mí desde el primer minuto. Pero resistí. Año tras año. Ascenso tras ascenso. Hasta que, hace apenas unos meses, me convertí en la estratega de inversiones más joven en la historia de mi firma. Ese ascenso cambió mi vida. No solo por el dinero, sino porque, por primera vez, sentí que había llegado. Que todo el esfuerzo tenía sentido. Y fue entonces cuando cometí el error que marcaría el principio del fin. Decidí comprarle un coche de lujo a mi padre. Un gesto de paz. Una ofrenda. Una última oportunidad para escuchar de sus labios algo que llevaba toda la vida esperando: estoy orgulloso de ti. Elegí el modelo exacto que él había admirado meses atrás. Negro, elegante, impecable. Costaba casi un año de mi sueldo, pero me convencí de que valdría la pena. Hoy sé que no estaba comprando un coche. Estaba intentando comprar amor. La reunión familiar se celebraba, como siempre, a finales de junio. Coincidía estratégicamente con el Día del Padre, una fecha que, en mi familia, giraba exclusivamente en torno a él. Llegué el día anterior para entregarle el regalo en privado. Quería evitar espectadores. Quería que ese momento fuera solo nuestro. Cuando vio las llaves, por un segundo creí haberlo logrado. Vi sorpresa. Incluso algo parecido a satisfacción. Pero duró poco.
Analizó el coche como si fuera una inversión, criticó detalles insignificantes y terminó guardándolo en el garaje, lejos de miradas ajenas. Me dio las gracias sin mirarme a los ojos y comentó que gastar tanto dinero era innecesario. Esa noche lloré en silencio en mi habitación de hotel. Al día siguiente, la casa se llenó de invitados. Familia, socios, conocidos influyentes. Y entonces lo vi. El coche. Mi coche. Aparcado en la entrada principal, estratégicamente colocado para que todos lo vieran. Mi padre lo enseñaba orgulloso, como si fuera suyo. Como si siempre lo hubiera sido. Ahí comprendí algo importante. El problema nunca fue que no fuera suficiente. El problema era que yo no encajaba en la historia que él quería contar. Mientras sonreía y fingía normalidad, sentía el peso del sobre en mi bolso. Un sobre que llevaba conmigo desde hacía semanas. Un documento que explicaba demasiadas cosas. Un secreto que aún no sabía si estaba preparada para revelar. Porque lo que había descubierto meses atrás explicaba, por fin, porque mi padre nunca me había amado. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. La tarde avanzaba con una normalidad impostada, esa que solo existe en las familias que han aprendido a esconder los conflictos bajo sonrisas educadas y copas de vino caro. Yo me movía por la casa como una invitada más, consciente de cada mirada, de cada comentario a medias, de cada comparación silenciosa. El coche seguía siendo el centro de atención en el jardín delantero. Mi padre lo mostraba orgulloso a sus socios, explicando detalles técnicos, hablando de potencia, de diseño, de estatus. En ningún momento mencionó mi nombre. Claudia se acercó a mí con una copa en la mano y una expresión cargada de preocupación. «Está presumiendo del coche desde que llegaste», susurró. «3 grupos distintos ya. Mamá sabe que lo compraste tú, pero él no lo aclara». Asentí sin responder. Ya no me sorprendía. Durante años había aprendido a tragar silencios más dolorosos que cualquier insulto directo. Intenté distraerme hablando con algunos primos y con la pareja de una amiga de la familia que trabajaba en banca. Cuando mencionó mi último ascenso, noté como varias cabezas se giraban hacia mi padre, esperando su reacción. Él sonrió con rigidez y cambió de tema de inmediato, desviando la conversación hacia un nuevo proyecto inmobiliario de Iván. El mensaje era claro. Mi éxito no merecía ocupar espacio. La cena fue anunciada poco después. La mesa, larga y perfectamente decorada, parecía más un escenario que un lugar para compartir. Mi sitio estaba lejos de la cabecera, entre un primo lejano y un socio joven de mi padre. Iván, su esposa y sus hijos ocupaban los lugares de honor. Claudia y su marido actuaban, como siempre, de amortiguadores emocionales. Mi madre se sentó al extremo opuesto, con esa distancia simbólica que definía su matrimonio. Mi padre se levantó para dar el brindis inicial. Habló de legado, de disciplina, de valores familiares. Elogió a Iván por su último proyecto, a Claudia por su labor social. Cuando llegó a mí, se limitó a decir que cada uno elige su camino y pasó al siguiente tema. Ni una palabra más. Sentí el viejo nudo en el estómago, ese que había acompañado tantas cenas como aquella. A medida que avanzaban los platos, los comentarios se volvieron más incisivos. Preguntas disfrazadas de interés, observaciones con doble filo. Mi padre cuestionó la estabilidad de mi sector, insinuó que mis logros dependían de buenas oportunidades y llegó a sugerir que, a mi edad, debería preocuparme más por formar una familia que por escalar posiciones profesionales. Todo ello con una sonrisa educada que hacía imposible una confrontación directa sin parecer exagerada. Respiré hondo. Respondí con datos, con calma, con profesionalidad. Hablé de resultados, de estrategias, de crecimiento sostenido. Durante unos segundos, la mesa quedó en silencio. Pero él no tardó en recuperar el control. Los números en un papel no lo son todo, dijo. Lo que perdura es lo tangible. Y volvió a mirar a Iván. El patrón se repetía con una precisión casi matemática. Mientras servían el postre, noté cómo el ambiente cambiaba. El alcohol había relajado ciertas barreras y mi padre parecía decidido a reafirmar su autoridad. Se levantó de nuevo, copa en mano. Era su momento. El ritual que todos conocíamos y temíamos. «Quiero decir algo», anunció. El silencio fue inmediato. «Estoy orgulloso de lo que esta familia representa. De lo que hemos construido juntos». Sus ojos recorrieron la mesa lentamente. «Estoy orgulloso de todos mis hijos». Por un instante, sentí una punzada absurda de esperanza.
excepto de la perdedora sentada a esta mesa. Hubo risas nerviosas. Algún carraspeo. Miradas incómodas. Nadie lo detuvo. Nadie lo contradijo. Yo sentí como algo se rompía dentro de mí. No fue dolor. Fue claridad. Me levanté despacio. El sonido de la silla al moverse pareció amplificarse en el silencio. Saqué el sobre de mi bolso y lo coloqué en el centro de la mesa. Para ti, papá. Feliz Día del Padre, dije. Mi voz sonó firme, sorprendentemente serena. No esperé respuesta. Me giré y salí del comedor con la espalda recta, ignorando los murmullos que estallaron detrás de mí. El aire de la noche me golpeó el rostro al salir. Caminé directa hacia el coche. El coche que había comprado con la esperanza de cerrar una herida que nunca fue mía. Abrí la puerta, me senté al volante y encendí el motor. Mientras retrocedía por la entrada, vi a través del retrovisor cómo mi padre abría el sobre. No escuché su reacción hasta que ya estaba lejos. Un grito. Un sonido crudo, descompuesto. No necesité oír las palabras para saber que había leído la verdad. Porque dentro de ese sobre estaba la prueba que confirmaba lo que siempre había sospechado. Eduardo Martínez no era mi padre biológico. Durante meses había cargado con ese secreto. Un test genético realizado por curiosidad había revelado inconsistencias imposibles de ignorar. Busqué una segunda prueba, más precisa. El resultado fue definitivo. No compartíamos ADN. Y, de pronto, toda mi vida tuvo sentido. La distancia, el rechazo, la frialdad. Él siempre lo había sabido. Y me había castigado por ello sin decir una sola palabra. Conduje hasta perder de vista la casa. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato. Llamadas. Mensajes. No contesté. Necesitaba silencio. Necesitaba respirar sin sentirme observada, evaluada, insuficiente. Me detuve en un hotel del centro. Dejé las llaves sobre la mesa y me senté en la cama sin quitarme los zapatos. Cuando finalmente miré el móvil, había decenas de notificaciones. Amenazas de Iván. Mensajes rotos de mi madre. Una llamada tras otra de Claudia. Contesté la suya. ¿Estás bien?, preguntó con la voz temblorosa. Asentí, aunque no podía verme. Lo abrió delante de todos, continuó. Se encerró con mamá. Luego salió gritando. Nunca lo había visto así. Guardé silencio. Isabel, ¿es verdad? Sí, respondí. Lo es. Del otro lado de la línea solo hubo respiración contenida. Siempre lo sospeché, dijo finalmente. Nunca supe por qué te trataba diferente. Ahora lo entiendo. Sus palabras no me dieron alivio, pero sí algo parecido a validación. Colgué y me dejé caer hacia atrás. Por primera vez en mi vida, no sentía culpa. No sentía necesidad de justificarme. Había dicho la verdad. Y la verdad, aunque devastadora, también era liberadora. Aquella noche dormí poco. Pero por primera vez, no soñé con intentar ser suficiente. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también necesitara tiempo para procesar lo ocurrido. Me desperté en una habitación de hotel que no era la mía, con el sonido distante del tráfico y una sensación extraña en el pecho. No era tristeza. Tampoco alivio completo. Era algo nuevo. Una calma incómoda, como la que llega después de una tormenta demasiado larga. Mi teléfono seguía lleno de mensajes. Iván había enviado varios, todos con el mismo tono frío y amenazante. Hablaba de abogados, de difamación, de devolver el coche inmediatamente. Para él, todo se reducía a propiedades, reputación y control de daños. Mi madre había dejado mensajes más cortos, rotos, pidiéndome que volviera, diciendo que debía haber un error, que esa prueba no podía ser real. Claudia, en cambio, solo había escrito una frase: estoy contigo. Llámame cuando puedas. La llamé primero a ella. Papá perdió el control, me dijo sin rodeos. Abrió el sobre delante de todos. Leyó, se quedó en silencio, y luego empezó a gritar. Mamá se encerró en su habitación. Los invitados se fueron uno a uno. La casa quedó vacía en cuestión de minutos. Hizo una pausa. Nunca lo había visto así, Isa. No como un hombre poderoso, sino como alguien al que se le ha derrumbado una mentira demasiado grande. Colgué y me quedé mirando el techo. Durante años había imaginado ese momento.
Pensé que sería devastador, que me rompería por dentro. Pero no. Lo que sentía era otra cosa. Como si, por primera vez, la culpa no estuviera de mi lado. 2 días después acepté ver a mi madre. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de miradas conocidas. Cuando llegó, tardé unos segundos en reconocerla. Parecía más frágil, más humana. Ya no llevaba esa armadura silenciosa que había usado toda su vida. Se llamaba Daniel, me dijo casi en un susurro, sin rodeos, como si ya no tuviera fuerzas para fingir. Lo conocí antes de tu padre. En la universidad. Fue real. Fue importante. Me explicó cómo su familia la presionó para romper esa relación, cómo conoció después a Eduardo, cómo descubrió que estaba embarazada cuando ya era demasiado tarde. Tu padre aceptó casarse conmigo sabiendo la verdad. Prometió que te criaría como suya. La miré sin decir nada. ¿Y por qué nunca me protegiste?, pregunté al fin. La pregunta llevaba décadas esperando salir. ¿Por qué permitiste que me tratara así? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque tenía miedo, respondió. Porque pensé que si decía la verdad, todo se rompería. Me convencí de que eras fuerte. De que podrías con ello. Me equivoqué. No hubo reconciliación perfecta. No hubo perdón inmediato. Pero sí hubo algo nuevo. Honestidad. Por primera vez, hablábamos sin miedo. Una semana después recibí un correo que no esperaba. Venía de Daniel, mi padre biológico. Mi madre, finalmente, le había escrito. Su mensaje fue prudente, respetuoso. Decía que no sabía de mi existencia, que necesitaba tiempo para asimilarlo, pero que estaría en Madrid por trabajo el mes siguiente. Si te sientes cómoda, escribió, podríamos tomar un café. Acepté. El encuentro fue extraño y natural al mismo tiempo. Reconocí gestos míos en su forma de hablar, en cómo analizaba todo antes de responder. No prometimos nada. No intentamos forzar una relación. Solo hablamos. Como 2 personas que se descubren tarde, pero con curiosidad sincera. Por primera vez, alguien escuchaba mis logros sin compararlos, sin minimizarlos, sin convertirlos en una competición. Mientras tanto, mi vida profesional seguía avanzando. Mis clientes me buscaban directamente. Mi trabajo hablaba por mí. Sin el peso constante de intentar demostrar algo a alguien que nunca quiso verlo, mi mente se sentía más clara. Más libre. Eduardo intentó contactarme una sola vez, a través de un abogado. Exigía el coche, exigía silencio, exigía control. Le devolví el coche. No porque me lo pidiera, sino porque ya no simbolizaba nada para mí. No respondía nada más. Algunas batallas no merecen librarse. En acción de gracias, Claudia me invitó a cenar en su casa. Eduardo no fue. Dijo que no podía compartir mesa conmigo. Por primera vez, esa frase no me dolió. Me dio pena. No por mí, sino por él. Esa noche, mientras ayudaba a recoger la mesa, mi madre me llamó. Su voz era distinta. Más firme. Estoy orgullosa de ti, Isabel, dijo. No por lo que haces, sino por quién eres. Esas palabras, simples y sinceras, cerraron una herida que llevaba abierta toda la vida. Hoy entiendo algo que antes no podía ver. La familia no siempre es la que te da el apellido. A veces es la que te ve, la que te cree, la que no te exige ser otra persona para merecer amor. Durante años intenté ganarme un lugar en una mesa que nunca estuvo pensada para mí. Alejarme no fue una derrota. Fue una liberación. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tenías que demostrar tu valor a alguien que nunca estaba dispuesto a reconocerlo? ¿Alguna vez te hicieron sentir insuficiente por algo que nunca fue tu culpa? Me encantaría leerte en los comentarios. Si esta historia te ha tocado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. A veces, recuperar tu poder empieza con una sola decisión. La de dejar de mendigar amor donde nunca lo hubo. Gracias por escuchar.